Chicos, soy Tot de Crypto Rituel. Les voy a introducir a mi primera video sobre las criptomonedas. Entonces, vamos a hacer una video de introducción. Um, Quiero hablar sobre primero un poco mi background, mi experiencia. Uh, Hace unos 4 años que yo empecé a estar metido en el mundo de las criptos y más o menos dos de manera mucho más profesional y de manera completa. Um, Estoy haciendo una diversificación de trading, o sea, no es solamente spot o margin, entonces, y no estoy metido solamente en uno, tipo los NFTs, esto es muy amplio. Yo creo que la diversificación es súper importante. Bueno, entonces vamos a arrancar. Y te voy a contar lo que es mi ritual, porque el canal es Crypto Ritual. O sea, siempre me gusta ver primero un poco el estado del mercado. Entonces voy en CoinMarketCap, como lo puedes ver acá, que te da un estado general del mercado. O sea, en la parte de arriba, como lo ves acá, puedes ver cuánto hay criptos, exchange, todo eso. A mí lo que me gusta mucho es ver el market cap, que cambia, y puedes ver un poco el estado. O sea, estos días estamos a 866 billones de market cap. Y el volumen también, que es interesante, el general de los 24 horas estamos a unos 48 billones, que son bastante también. Y comparado quiero decir, en el bull market, por ejemplo, que en el bull market teníamos 5 veces eso y ahora se ve que no está metido mucho personas más. Por ejemplo, acá se puede ver también otro tools que me gusta utilizar, es el Fear and Greed Index, como lo ves acá, que se publica todos los días. Entonces acá podemos ver que estamos en el Extreme Fear, o sea, 14. Hay veces que pasamos abajo de los 10. Mira, si voy un poco más en los días de antes, acá 11 lo teníamos, 11. Directamente los... Ups, pop-up. No me deja nada más. Bueno, no pasa nada. Directamente los momentos los más critical, donde se ve que hay crash, se puede bajar abajo de los 10 y durante los bull run se sube arriba de los 60, 80, que es una locura. O sea, ahora es un buen momento de comprar, justo. Acá se me hizo justo me llevó mi alarma, entonces eso es otro tools que me gusta utilizar. Y yo tenía una alerta acá para mi trade, porque estoy en un trade justo de Chili's, o sea, está en un buen momento ahora. Justo tengo una long position en este trade, que se ve que yo entré a la línea azul acá, como puedes ver, y estoy en long. Bueno, se me va bien por ahora, perfecto. Acá yo tengo yo hice los supports, la línea del support, como puedes ver. Eso es de Technical Analysis que me gusta ver. Y acá tenemos la resistance, que yo creo que no puede pasar eso. Pero bueno, un buen trade por ahora. Entonces mi canal se va a dedicar a eso. Voy a hacer Technical Analysis y te voy a ayudar también vos a hacer tus propios análisis. Un poco technical así, y te voy a dar también unas claves donde depende de los trades del día. Voy a decirte qué tradear y cómo hacerlo.
es un tutorial. Entonces, estoy súper entusiasmado de hacer este proyecto y nos vemos en la próxima. Hasta luego.